Bienvenidos estudiantes al tercer módulo del segundo quimestre, que va del 4 al 6 de noviembre. A continuación, te voy a presentar el desafío de la semana. Problema de aplicación sobre colisiones en 2D. Vamos a analizar una de tipo inelástica. Entonces tenemos un automóvil de 1452 kilogramos que viaja al este. Tenemos aquí entonces el auto número 1 con una rapidez de 34 metros por segundo. Entonces este auto está viajando con una rapidez de 34 metros por segundo. Choca en un cruce de calles, con una camioneta de 1057 kilogramos. Ese es el auto número 2, que está viajando hacia el sur con una rapidez de 28 metros por segundo. Ver figura, tenemos el esquema, cómo fue el movimiento de los autos cuando llegaron al cruce de las calles. Dice que los vehículos quedan unidos después de la colisión en una sola masa. ¿Significa eso? Esto de quedar unidos es la característica de un choque inelástico. Entonces, primera pregunta, la cantidad de movimiento inicial del sistema en la dirección X. Entonces, cabe indicar que la cantidad de movimiento inicial del sistema debe ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. ¿Cuál es la diferencia con problemas que hemos hecho antes de unidimensionales? Que ahora yo debo considerar que, como son vectores, hay componentes en X y Y para estos vectores. Entonces, para el caso de la cantidad de movimiento, yo debo analizarla en X. Lo que tengo al inicio en X debe ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema en X. Entonces, analicemos la cantidad de movimiento inicial del sistema en X, dado que es la primera pregunta. El sistema está formado por dos autos, entonces esta cantidad de movimiento inicial del sistema en X debe estar formada por la cantidad de movimiento del vehículo 1 en X más la cantidad de movimiento inicial del segundo vehículo en X. Como ustedes se darán cuenta, en la figura, en el esquema, el auto número 2 está viajando en la dirección Y el auto 1 en la dirección X. Entonces, el vehículo número 2 no tiene esta componente en X. Entonces, para encontrar la cantidad de movimiento inicial del sistema, simplemente voy a trabajar con el vehículo 1. ¿Cuál es la fórmula de cantidad de movimiento? Masa, en este caso, atención, me guío por lo que estoy buscando. Cantidad de movimiento del vehículo 1 en X, necesito la velocidad inicial del vehículo 1 en X. Sin olvidarse pues que son vectores, ¿no? Entonces, estamos hablando de la masa del vehículo 1, que sería de 1452 kilogramos. 1452 por la velocidad que lleva en la dirección X. Atención que es el vector velocidad, por lo tanto es importante el signo de la velocidad. Está viajando hacia el este, está viajando hacia la derecha, entonces en el eje X esta velocidad es positiva por 34. Entonces, la cantidad de movimiento inicial del sistema en X va a ser igual a 49.368 kilogramos metros por segundo. Ya podemos registrar esa respuesta. Entonces tenemos 49.368. Continuemos. Ahora, la cantidad de movimiento inicial del sistema en la dirección Y. Podemos hacerlo bajo el mismo análisis. Recordar, bueno, esta es la primera pregunta
Segunda pregunta. Que la cantidad de movimiento inicial en Y está formada por la cantidad de movimiento inicial en Y del vehículo 1 más la cantidad de movimiento inicial del vehículo 2 en Y. En este caso, si nos damos cuenta, el vehículo 2 es el que viaja en la dirección Y, ya no así el vehículo 1. Entonces, esta componente la anulamos porque no hay. Entonces, la cantidad de movimiento inicial del sistema en Y va a ser igual, es el vehículo 2, masa 2 por velocidad inicial del vehículo 2 en Y. Vamos a reemplazar y tenemos que la masa del vehículo 2, que es una camioneta, 1057. Y en este caso la velocidad inicial del vehículo 2 es de 28. Atención que es un vector, está yendo hacia el sur, está yendo hacia abajo. Entonces sería menos 28. Entonces la cantidad de movimiento inicial del sistema en Y va a ser igual a menos 29.596 kilogramos metros segundo. Ya podemos registrar esta respuesta. Entonces tenemos menos 29.596. Listo. Vamos ahora a la tercera pregunta. Luego del choque, los dos vehículos viajan juntos. Entonces, en la tercera pregunta nos piden la componente de la velocidad en X del sistema luego del choque. Entonces, vamos a hacer el análisis. La cantidad de movimiento final del sistema está formada por la cantidad de movimiento final del vehículo 1 más la cantidad de movimiento final del vehículo 2. Entonces, PF va a ser igual a masa del primer vehículo por la velocidad final del primer vehículo, más la masa 2 por la velocidad final del segundo vehículo. Entonces aquí sí, atención, porque luego del choque los dos vehículos viajan como uno solo. Entonces hay una sola velocidad final. Entonces esta velocidad es la misma del segundo porque viajan juntos. Entonces la cantidad de movimiento final va a ser igual a M1 BF más M2 BF. Podemos en este caso factorizar. Tenemos entonces M1 más M2, la masa en conjunto, por la velocidad final. A partir de aquí ya puedo hacer el análisis para encontrar la componente de la velocidad en X luego del choque. Porque la cantidad de movimiento final en X va a ser igual M1 más M2 por BFX. Recuerden que si los vehículos se mueven con cierta velocidad luego del choque, esa velocidad tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces, la velocidad final en X va a ser igual a la cantidad final del movimiento en X sobre la masa conjunta, M1 más M2.
Entonces, ¿qué reemplazamos en PFX, cantidad de movimiento final en X? Recordar lo que hicimos hace un momento en los primeros literales, donde la cantidad de movimiento inicial en X del sistema debe ser igual a la cantidad de movimiento final en X. Entonces este valor ya lo tengo porque es la cantidad de movimiento inicial en X, que fue la primera pregunta que respondimos. 49.368. Y la masa conjunta es la suma de las masas de los dos vehículos. En ese caso nos queda una masa de 2.509 kilogramos. Entonces la velocidad final en X va a ser igual a 19.7 metros por segundo. Ahora podríamos hacer el mismo análisis para la componente en Y, de una forma resumida, ¿no? Sabemos que, vamos a escribirlo, PFY, cantidad de movimiento final del sistema en Y, va a ser igual, partiendo pues de este análisis que hicimos hace un momento. Tenemos la masa conjunta por la velocidad final en Y. Entonces, guiándonos por este procedimiento, tenemos que la velocidad final en Y va a ser igual a PFY sobre la masa conjunta. Listo. Y este resultado ya lo tenemos con el mismo análisis, porque cantidad de movimiento inicial en Y es igual a cantidad de movimiento final en Y. Tenemos aquí entonces menos 29.596 dividido para 2.509. La velocidad final en Y, yo esperaba pues un resultado negativo, porque si vemos en la gráfica está hacia el sur. Nos queda entonces menos 11.8 metros por segundo. Ya podemos registrar estas dos respuestas en el quiz. Entonces tenemos 19.7 y acá tenemos menos 11.8. Vamos a la última pregunta. La última pregunta ya es un tema de saber trabajar con vectores para encontrar la magnitud y dirección de esa velocidad final, porque nos piden la magnitud y nos piden la dirección. Entonces vamos a trabajar la magnitud. La magnitud de esta velocidad la podemos encontrar con Pitágoras. Recuerden que hay dos componentes, una en X y una componente en Y. Tenemos entonces raíz cuadrada de BFX al cuadrado más BFY cuadrado. Raíz de 19.7 al cuadrado más 11.8 al cuadrado. No le pongo el menos porque igual está elevado al cuadrado, se va a hacer positivo. Entonces la velocidad final va a ser igual, hacemos el cálculo y nos queda 23 metros por segundo. Tenemos ya la magnitud. Vamos a registrar esa respuesta. 23. Ahora para la dirección, recuerden que tenemos
4 cuadrantes. Entonces yo quiero encontrar en qué dirección está. Podemos hacer una fórmula directa para el cuarto cuadrante. Para el cuarto cuadrante, la fórmula directa es que el ángulo es 360 menos tangente a la menos 1 de la componente de la velocidad en Y sobre la componente final de la velocidad en X. Recuerden que aquí no debe haber signos, por eso yo tengo la costumbre de poner esto en valor absoluto para que no haya confusión. Entonces, tendría 360 menos tangente a la menos 1 BFY, que sería en este caso 11.8. Miren que no le pongo el signo, simplemente valor absoluto, dividido para 19.7. Entonces, al hacer este cálculo nos queda que el ángulo es igual a 329.1 grados. Recuerden que siempre pido 3 cifras significativas al menos. En este caso estoy poniendo 3 y le estoy agregando un decimal por el tema de la validación de la respuesta. Entonces ya puedo agregar 329.1. Y este ha sido el problema de aplicación de colisiones en 2 dimensiones, pero de tipo inelástica. Vamos a enviar para comprobar nuestros resultados. Listo, las 6 respuestas están correctas. Hemos superado este nuevo desafío. Entonces, para la próxima semana, usted va a contar, como siempre, con 3 intentos y solamente 3 intentos para superar el desafío de las colisiones bidimensionales inelásticas. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.